Bienvenida, Gaby. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lujazo estar acá y realmente espero hoy poder dejarles algo que les pueda sumar en todo este encuentro que es maravilloso. Recién me quedé como un poquito movilizada con la charla porque lo escuchaba y decía que qué acertado. Me sentí muy identificada en esto de hacerlo a la manera de uno, ¿no? De ser tan fiel a lo que uno realmente quiere. Me quedé con eso y subí Qué acá. hermoso. Retrocedamos unos Dale. años, deben ser 15, 16. Cuando unos tenías la cuantos edad más. de ellos. No, Hace 10 años, Gaby. 15, dije yo. unos 40 casi te diría. ¿Qué pensaste que ibas a estudiar? ¿Cómo fue tu camino? La verdad que cuando yo salí del secundario no sabía mucho qué quería hacer. Había 3 carreras que había elegido: arquitectura, psicología José. y turismo. Una nada que ver con la otra. Habías Dije, ¿qué tachado es esas esto? 3. Sí. Hoy con el diario del lunes te das cuenta que somos seres que somos multidisciplinarios, entonces las 3 tienen que ver conmigo. Hoy con el diario del lunes digo, podría haber seguido cualquiera de las 3. Elegí turismo porque quería viajar. Estoy en El Salvador, hice tecnicatura de 3er año, pero bueno, me tocó también en el camino ser mamá joven. Entonces, eso fue una de las cosas que fue como modificando mi camino y cómo se fue construyendo en ese momento, ¿no? A los 21 fui mamá de Sebastián, seguí estudiando, iba a la facultad con el gordo, rendía todo, pero después empecé a explorar y me di cuenta que yo quería viajar, pero que no que me quería dedicar a tener una agencia de turismo y de organizar viajes, como que toda esa parte no me gustaba. Así que me quedé en casa, empecé a ver que terminé en 3er año y empecé a explorar a ver qué eran otras cosas que quería hacer. En ese momento empecé como a vender ropa por catálogo. De repente tenía 15 revendedoras a cargo, como que me busqué changas para hacer en ese momento, ¿no? Me dediqué mucho al hogar y empecé a hacer mucha venta directa de ropa por catálogo, en su momento también llegué a ser promotora de ventas de pilas Rayovac y caminaba 300 cuadras por día con mi gorrito. Lo que pasa es que después llegaba a casa y ya en ese momento tenía a Juli también, tenía 2 enanos que me decían, mamá, yo estaba muerta, dije, estoy para hacer un cambiazo y ver qué. Pero sí, y acá quiero llegar a un punto que me parece importante, en ese momento yo ya estaba pisando los 30, ¿y qué me pasaba? Yo decía, todas mis amigas están recibidas, ya todas están como en una posición laboral. Yo tenía 2 pibes, vendía ropa por catálogo y digo, ¿y ahora qué hago? No estabas muy contenta con lo que hacías tampoco. No te No, llenaba. pero yo estaba en la búsqueda, pero me veía como que incluso ya era tarde para un montón de cosas, ¿no? Y acá es como mi primer gran aprendizaje, que es esa vocecita que tenemos en la cabeza diciéndonos todo el tiempo qué podemos hacer, qué no, para qué servimos, para qué no servimos. Pero bueno, yo también tenía otro costado, que mi papá siempre me lo decía, ¿para qué me pedís mi opinión si siempre haces lo que se te canta el culo? Me decía a mí. Típico. La verdad que en eso yo siempre fui de escucharme bastante y de ver lo que la panza me decía, ¿no? Y en ese momento yo dije, yo tengo que hacer un cambiazo, necesito algo mejor, puedo estar para algo mejor, pero ese algo mejor incluso era un laburo de o recepcionista o de secretaria. Esa era mi mirada sobre mí misma. Yo buscando en Clarín, Porque en ese momento, vos te limitabas un poco. uno se limita inmediatamente. En ese momento, cuando vos salías a buscar trabajo, agarrabas el diario Clarín y subrayabas. Y había un artículo que decía, se necesita vendedora para radio. Y ahí, Epa. gracias a Dios, mi vocecita dijo, vos vendedora sos, vos podés en La radio suena bien. Digo, vos ventas, vas. Y me animé. Digo, esta es la otra, como mi gran aprendizaje. Si yo no me hubiese animado a ir a esa entrevista, a mí esa entrevista me cambió la vida. Haber decidido que yo podía llegar a estar en esa entrevista porque era, o sea, cómo uno realmente ante su mirada de uno mismo se limita o abre un mundo de posibilidades.
Entonces, nada, para mí gran aprendizaje es no limitarse, soñar fuerte, pensar que que tenemos la capacidad de crear esa realidad que queremos lograr, porque el ser humano la tiene, lo que pasa es que la tenemos que aprender. Y bueno, y ese fue como mi gran cambio, ahí fue un clic donde de repente yo me encontré entrando en un mundo nuevo, que era el mundo de los medios de comunicación, a mis 30 años, donde parecía que todo estaba terminado, y arrancó todo ahí. ¿Y cuándo llegó Fuega, Gaby? No, Fuega llegó. Contar a los chicos qué es Fuega, porque... Les cuento. Empecé en ese entonces, a mis 30, empecé en medios de comunicación. Tuve unos 15 años de carrera, pasando por distintos medios digitales, radio, estuve en Clarín, Infobae, pasé como por todos los medios tradicionales. Cuento algo que para mí es importante, en el medio de toda esa carrera me encuentro con el coaching ontológico, otra gran invitación, sugerencia, digo, trabajen con ustedes mismos, exploren el autoconocimiento. A mí me cambió la vida haber hecho coaching y incorporar un montón de herramientas que me fueron ayudando de vuelta a entender cómo yo observaba la realidad y cómo yo creaba en esa realidad. Porque ahí tenemos como todos los limitantes o todas las posibilidades habidas y por haber, ¿no? Y ahí, después de todos estos años de carreras en medios de comunicación y de haber escuchado mucho a la nueva generación, porque habiendo sido mamá muy joven, Claro. yo tenía un pensamiento que era, che, yo a mis viejos los adoro y les agradezco todo lo que me enseñaron, pero yo sentía un poquito que yo venía como a evolucionar a mis viejos. Por ende, 2 más 2 es 4, mis hijos vienen a evolucionarme a mí, y a mí eso me daba una curiosidad enorme. Y yo quería saber mucho de la nueva generación y cómo yo podía ser una facilitadora y aportar en esa nueva construcción. Entonces yo escuchaba mucho a los más jóvenes que por ahí estaban frustrados, que esto y que lo otro, que nada. Bueno, hubo toda una etapa de escucha. En 2020 llega Fuega, en plena pandemia, y me toca emprender. Lo digo así, a mis 48 años, traigo el tema de la edad porque es otro gran limitante que tenemos. Yo todos los días en el pasillo, imagínense, trabajo con muchos jóvenes, escucho, voy a cumplir 28 años. Estoy hecho mierda. Estoy hecho mierda. Yo estoy enterrada. Digo, a mí me tienen bajo ultratumba ya. Pero bueno, el tema de la edad como limitante también. A los 48 a mí me toca emprender, toca animarme en plena pandemia a tener una empresa, que es una productora de contenidos. Fuega en ese momento era una productora de contenidos donde además era agencia creativa digital. Yo ya venía trabajando con varias marcas que continuaron con nosotros en Fuega. Una de esas era Chevrolet, con la que yo ya trabajaba hace 6 años, con todo lo que era su campaña de embajadores, todo lo que era influencer marketing. Exactamente. Y de ahí es que nos conocemos con Nico. Ya veníamos haciendo un montón de cosas. Entonces, dentro del contexto de Fuega, donde me toca empezar a explorar y a aprender, es decir, administración. ¿Cómo se administra una empresa? Ni idea. Me contraté un coach en organización de empresa, empecé mientras estudiaba lo que era estado de resultado, proyección, todo lo que era el armado. Te seguía Me da formando. media vuelta, bueno, Claro. armemos las unidades de negocio, el marco estratégico, ¿qué era un marco estratégico? ¿Cómo construirlo? Entonces, 2020 fue un año, creo que fue el año que más aprendí en mi vida, porque mientras estudiaba cómo se hacía una empresa, la estábamos generando. Ah, claro. ¿no? Y Y- atarse los cordones corriendo. Claro. Y con un doble desafío que para mí era mi gran propósito, que cómo construyo un espacio que sea aspiracional para los más jóvenes. Entonces era un doble laburo, porque no era mi librito. Yo co-creaba con ellos cada cosa que hacíamos en Fuega. Cómo van a ser los procesos de trabajo, cómo vamos a encarar toda la parte de atención al cliente, cómo vamos a estar pensando todo lo que tenía que ver con generar un nuevo espacio era mi gran propósito. Yo realmente quería poder generar un lugar donde los jóvenes quieran pertenecer. Ese era mi objetivo, más allá de la productora y demás, ¿no? Y bueno, sobre fines de 2020, en un contexto donde Nico tenía que venir a traerme la idea para Onyx, para Chevrolet y demás, él ahí agarra y me dice, che, tengo la idea de Onyx, después te quiero contar, tengo una idea loca.
Le dije, contame la idea loca. Vamos con la idea loca. La idea loca. Cargamos el libreto. Y bueno, para mí, viste, siempre me gustó un poquito. Siempre fui media rebelde. La rebeldía a veces, su costado luminoso, digamos, te lleva a explorar lugares que están buenos, ¿no? Y bueno, Nico ahí me cuenta, mira, tengo ganas de hacer un programa. Yo venía de medios de comunicación también. Entonces lo que él me contaba a mí me hacía recontrasentido. Y además estaba con mucho foco en poder generar entretenimiento para los más jóvenes. Entonces teníamos como dos propósitos ahí muy cruzados. Y le dije, me encanta, vamos, lo hacemos. Y bueno, así arrancamos y en noviembre tuvimos el primer programa con Nadie Dice Nada y empezó toda una locura. ¿Por qué, Gaby, viniendo de agencia de medios y demás, ustedes el primer año se propusieron no tener anunciantes? Claro, porque en ese momento, como estaba la estructura de Fuega, podíamos sostenerlo y la idea era poder empezar a posicionar el contenido sin ningún tipo de interferencias de anuncios. Tuvimos dos que arrancaron el día 1 antes de que arranque el proyecto, que nos apoyaron el primer mes y después cortamos. Y la idea era poder empezar a explorar el contenido sin ningún tipo de Una publicidad. marca de baja línea. O... Exactamente. Entonces fue un poco la construcción que fuimos a buscar. Por amor, o sea, empezó muy desde el amor. Una corazonada. Era ir a buscar e instalar un poco el contenido sin tener ningún tipo de interrupción publicitaria y demás, y poder explorar bien el producto. Está buenísimo. Contabas que obviamente trabajás y te cruzas todos los días con un montón de gente joven. ¿Cómo es trabajar con chicos de 20? Y bueno, yo soy fan, soy la fan uno de ellos. ¿Vos sos fan del uso? Yo soy fan de los más jóvenes, porque a mí me gusta mucho aprender, o sea, soy fanática del aprendizaje y aprendo mucho con ellos. Hay algo que yo rescato muchísimo y que valoro un montón de la nueva generación y es lo conectados que están con ustedes mismos, ¿no? Esa conexión y esa cuestión muy leal a realmente ir a buscar lo que realmente ellos quieren, ¿no? Eso me parece que es algo que se da bastante en la nueva generación, la conexión con el talento que tienen y me apasiona. Y trabajar con ellos es desafiante, pero para mí es muy gratificante todos los días. Es un liderazgo que te desafía a ser totalmente diferente. Es un liderazgo horizontal, tenés que poder co-crear con ellos, usar mucho el humor para poner límites, pero a mí en mi oficina entran, o sea, nada es lo que vos te imaginás en tu época de cuando vos tenías un jefe. O sea, vos te quedaste, yo todos los días digo, che, esto a mí no... Nosotros ni se nos ocurría contestar así, ni se nos ocurría, y eso a mí me encanta, o sea, es otro código. Buenísimo. Tuviste que armar un montón de unidades, o sea, armaste toda una empresa. ¿Cómo fue armar recursos humanos, marketing, cada área de la empresa? Bueno, creo que uno de los puntos claves fue aprender a armar equipo también, ¿no? Uno no llega a ningún lado sin un equipo de laburo que te acompañe y creo que armar buenos equipos de trabajo es lo que te da esa posibilidad de ir armando la empresa en las distintas áreas, ir a convocar a los expertos, ¿no? Saber quiénes son esas personas que te pueden ayudar, porque obvio que no sabemos todo y eso también es amigarse con que no sabemos todo, pero bueno, delegar, siempre, ¿no? sí, saber que podés armar equipo y que podés traer gente que realmente sepa y que te pueda aportar eso que vos necesitás para la construcción de la empresa. ¿Cuán importante es para vos el saber versus la actitud? Todo. Nosotros siempre con Nico hay algo que compartimos muchísimo y es que las formas de hacer las cosas te dan un resultado totalmente diferente. O sea, como vos hagas las cosas, realmente te va a llevar a otro lado. Nosotros coachamos, hacemos mucho coaching, abordamos mucho en el día a día cómo nos sentimos, qué nos pasa, sabemos hablar de nuestras emociones y todo ese abordaje en el parar y decir, che, hay que hacer esto, pero cómo lo vamos a hacer es lo más importante para nosotros. Y sentís que hoy este lugar que tenés de laburo es un poco el que te dictaba que tenías que tener, como que algo de esa rebeldía que tenías de más chica parece que hoy lo que pasa es que iba a dar un ejemplo, lo que pasa es que son tan jóvenes. Yo tenía un sueño, yo veía en esa época había una película que ustedes ni la registran, que se llamaba Secretaria Ejecutiva,
Era una Claro. mina que... Resumíselas. Sí, era una mina que nada, era una busca que nada, quería llegar y ser... Era como ese momento, el aspiracional era ser secretaria ejecutiva y ponerse los estiletos y ponerte el trajecito y trabajar en una... Y en ese momento era eso, y a mí eso me inspiraba. Y yo dije, yo me quiero poner los estiletos, el maletín, quiero ser empresaria, qué sé yo. Pero bueno, la realidad me mostraba que yo estaba lejos de todo eso. Bueno, hoy puedo decir que... Por suerte. puedo decir que llegué. Por No suerte. me puse los estiletos, me puse zapatillas porque es más cómodo y los chicos saben, eso lo aprendí de ellos. Pero sí, creo que hay siempre una inspiración. Está bueno entender e identificar eso que a todos tenemos un sueño, todos tenemos como esa cosa de que estamos buscando y que nos gustaría. Aunque no lleguemos a eso, es como la zanahoria que te mueve para. Sí. Te puede llegar a... darle bola a eso te lleva a lugares maravillosos. Pero bueno, siempre, ¿no? Conectados con la panza, con lo que nos dice. Recién me gustaba mucho esta cosa, ¿no? Que decía de estar conectados con nosotros mismos, escucharse, que se escuchen. La conversación de ustedes con ustedes mismos es por donde se arranca. Ahí hay que arrancar. ¿Qué te estás diciendo? Buscar gente que te ayude a trabajar esa conversación, que te pueda dar herramientas a ver cómo te estás interpretando, cómo te estás viendo, por qué te ves así. El autoconocimiento para mí es el primer paso para poder llegar y lograr lo que ustedes deseen, porque realmente cuando vos entendés que el ser humano hay una palabra que yo aprendí en coaching que es la autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad de las células de autorregenerarse. Esa capacidad la tenemos nosotros. Cuando ustedes entienden que pueden crear una realidad que no está creada y que somos capaces de eso, lo que nos pasa es que no sabemos cómo hacerlo, trabajar sobre ese proceso es maravilloso. Y cuando entras ahí, chicos, no quieren parar. Uno no quiere parar porque está realmente conectado con la pasión que uno tiene, con el talento, con esa meta que uno está buscando y que a veces ni siquiera sabes a dónde vas a llegar, pero sabes que estás conectado. Estar conectado con ustedes, entenderse, saber cuáles son las dificultades que están teniendo o esas trabas que todos los días estamos ahí diciéndonos, bueno, para mí arranca por ahí. Excelente. Qué mejor que terminar con todos estos consejos. Fuerte el aplauso para Gaby Rivero. Gracias a ustedes.